Oh Padre, te pido en el nombre de Cristo que bendigas este mensaje, que el mensajero que dependa absolutamente del Espíritu Santo y que sea fidedigno, sea pegado a tu Santa Escritura, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, estamos siguiendo viendo el liderazgo conforme a Nehemías. La vez pasada hablamos de que había un endeudamiento del pueblo con ciertos judíos que les habían prestado, y eran muchos los que estaban sometidos a esa esclavitud financiera, que terminaron entregando las casas, las viñas, las propiedades, y hasta en venta o entregaron sus propios hijos para pagar las deudas impagables porque eran sometidas a intereses, a usura. Y Nehemías se plantó y dijo: mire, señores, vamos a perdonar la deuda a los hermanos. Una cosa es ser esclavo de los de afuera, pero esclavo de nosotros mismos, de los de adentro. Pidamos perdón a Dios, quitémosle esa carga de esas deudas, devolvamos parte de los intereses cobrados por usura y liberemos las cadenas. Y ahora mismo vamos a hacer un juramento delante de Dios y que firmemos este pacto delante del Señor, y el que no lo cumpla que sea sacudido. Y se sacudió la ropa, ¿no? Y eso trajo una liberación, porque no hay peor palo que cuña que del mismo palo. Entonces ahora, saneado ese asunto, ya está el pueblo en un solo corazón, ya termina el muro, está terminando el muro, y aquí vamos a ver la intimidación constante de Satanás, la persistencia del diablo y la constancia que tiene que tener el creyente frente a esa adversidad. Nosotros no podemos dejar la obra por atender las distracciones, la persecución, el temor del diablo, porque él viene a hurtar, a matar y a destruir. ¿Y cuál era la pretensión de Satanás a través de Sanbalat y Tobías, Gesem el árabe y todos estos enemigos? Cesar la obra, parar la obra. Y eso va contigo, hermano. Cualquier cosa que te aparta de la obra del Señor, te aparta de los caminos del Señor, sea anatema, sea maldito. Tienes que estar muy al tanto de no envolverte, como dice la Escritura, en los negocios de la vida, para quedar esclavo de esos negocios. Entonces, vamos a ver, comenzamos con Quiero establecer claramente que vas a tener y vamos a tener batallas persistentes de Satanás. Él va a usar esas batallas para amedrentarnos y para que abandonemos la obra. Pero recuerda algo, Cristo ¿qué dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Así que cada vez que el enemigo te quiera causar miedo, eso no es de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No vamos a dejarnos dominar por ninguna emoción destructiva. También Cristo dijo de su propia boca: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, la paz de Dios, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios echa fuera el miedo. El amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, en estas batallas persistentes de Satanás, tenemos que estar en oración. ¿Usted cree que hay tiempo de que Satanás estará de fin de semana o de vacaciones o de licencia, o vamos a tener un acuerdo entre él y yo? Mira, yo estoy un poco agotado, yo prefiero retirarme un poco, tener un año sabático. Es cuando más te va a atacar, porque ahora sí te va a destruir del todo. Es cuando ataca el diablo, en el momento más débil en que estamos metidos. Así que cuando tú oigas la voz, tómalo con calma, Ricardo. Tómalo con calma. No arriesgues tu propia vida. Oye, ya tú tienes tu edad. Cógelo suave, busca el sofá. Piensa en ti mismo.
Ya tú diste el mejor tiro, ya tú te esforzaste bien, ya, si es quieto, quieto, tómalo suave. Toda esa anestesia viene de Satanás. Porque de todas maneras, yo sé que un día vamos a hacer, Dios nos va a haber un cambio de turno con relación al pastorado. Pero el que da la fuerza, ¿quién es? El Señor. Él es el que da la fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Entonces no depende de mi vigor físico, sino de mi fortaleza espiritual. Porque aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Miren que la juventud se cansa también. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lógicamente que a mí me gusta el basquetbol, pero ya yo tengo que vivir, bueno, yo no me muevo de aquí. Yo voy a estar de catcher. Pero entonces Katy se preocupa, pero en verdad que uno tiene que ser sabio también, que el tiempo pasa, porque un hermano pastor que conocía ya en el campamento, que ya partió con el Señor, él creía a pie juntilla lo que decía la palabra. No temas, yo estoy contigo, cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego. Y entonces se tiró al río así con el río crecido, no me voy a ahogar, digo, eso, ¿y el fuego te vas a tirar al fuego también? No, esas son ilustraciones, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? La batalla de un diablo persistente, insistente, también implica una constancia insistente y persistente de nosotros. El Señor nos llama a decir, a orar sin cesar, a orar sin desmayar. Entonces vamos a ver a Nehemías, que es un gran ejemplo a seguir. Cómo reaccionar frente al ataque de Satanás, al ataque persistente e insistente de Satanás. Entonces, acordémonos, lo que quiere Satanás es intimidarte para que abandones la obra. Él te va a intimidar. No sé cuál situación tú tengas, pero siempre es que tienes que estar muy claro en que lo que él más desea es que abandones al Señor. Leamos en Nehemías 6. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, los archienemigos de Nehemías, el árabe, y los demás de nuestros enemigos. ¿Vamos a tener enemigos en la vida? Sí. Porque la Biblia lo dice también, Señor, perdona mis pecados y perdona a mis enemigos. Siempre va a haber, yo no quiero enemigos, pero lo va a haber. Dice, y mis enemigos que yo había edificado el muro, ya sabían, dice, cuando oyeron que había edificado el muro, hermano, el muro gigantesco que cubría toda una ciudad, ya se habían enterado los enemigos. ¿Cómo hacemos para que no inauguren ese muro y saboteemos el trabajo? Y que no había quedado en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, pero ya es un mínimo, ¿verdad? Sanbalat y Tobías enviaron a decirme, viene el sabotaje, viene la confabulación, viene la conjura. Y le dice, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Vamos a reunirnos y hablar. Nosotros podemos hacer las paces. Yo le pregunto si Satanás o el diablo, tú puedes hacer las paces con él. O los agentes secretos. Un Sanbalat y Tobías que ha sido constantemente enemigo durante toda la construcción del muro. Ahora dice, hablemos, podemos aclarar ciertas cosas que están contra ti. ¿Tú irías? Tú posiblemente por miedo quieras ir y arreglarte, pero si eso te va a apartar de la obra, no vayas. ¿Cómo es Satanás? El padre de la mentira. No hay mentira en él. Y aparte de mentiroso es homicida y ladrón. Mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Ya? Hacerme mal. Era una forma de retirarlo como líder de la construcción del muro. Y hacerme mal puede ser secuestrarlo, matarlo. Falta ver qué estaban pensando.
Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra. Es una buena razón, la más grande. Yo no puedo distraerme de la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Nunca acudamos a una reunión diabólica con enemigos que quieren nuestra vida. Líbranos, Señor. Como dice, hay un salmo que dice, guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que quieren mi vida y que me oprimen, de los malos que me oprimen y de mis enemigos que quieren mi vida. Guárdame, guárdame. Hermano, hay un adversario allá afuera que es Satanás, que como león rugiente está buscando a quién devorar. Siempre, en todo momento, tiene que estar en guardia. Y dice aquí, y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿hasta cuántas veces? Hasta 4 veces. Hay insistencia, súper insistencia. Y yo le respondí de la misma manera, no puedo ir allá porque desatiendo la obra. Que nadie nos saque de la responsabilidad que tenemos delante del Señor, de atender la obra. Y no hay excusa, no hay razón, no hay susto, no hay miedo que nos pueda apartar de lo que el Señor nos ha delegado. Y sigamos leyendo. Entonces Sanbalat envió a mí su criado. No le pongan a nadie Sanbalat, hermano, ningún hijo. Para decir lo mismo, ¿por cuántas veces? Por 5ª vez. ¿Es insistente Satanás? Es insistente 5 veces. ¿Y cómo debemos ser nosotros? Él es insistente y nosotros constantes en nuestra obra. Con una carta abierta, el criado la leyó delante de todo el mundo, en su mano, en la cual estaba escrito. Escuchen, que esto es exactamente lo mismo que le hicieron a Cristo. Se ha oído entre las naciones. Imagínate, ¿usted cree esa gente de que yo he escuchado por ahí? Se rumora tal cosa. Ojo con eso. Cuando dice, yo he escuchado, yo he oído, dicen, eso no es fiable. No es fiable en lo absoluto. Se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los hijos pensáis que rebelaros. ¿Cuál fue la causa o la acusación contra Cristo Jesús? Que él era acusado de sedición contra los romanos. Él quería rebelarse contra los romanos y quería hacerse ¿qué? Rey. ¿Y cómo fue el título de la cruz de Cristo? El Rey de los judíos. Una conspiración de decirle a él sedicioso. Sin embargo, el que sí fue sedicioso fue el otro. ¿Cómo se llamaba el otro que? Barrabás. Barrabás sí era sedicioso y homicida, y a eso soltaron. Y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. ¿Es lo mismo? Es las mismas maquinaciones desde siempre. El diablo va a usar la misma conspiración. Y aquí, ¿qué hay que hacer frente a eso, hermano? Y dice, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Wow, era toda una conjura, leído delante de todo el mundo. Vente y hablemos, porque esto es serio, está en peligro tu vida. Nosotros podemos desbaratar eso que te acusen de sedición. Habla con nosotros. ¿Qué haces tú si hay una acusación falsa contra ti? Tú vas a rebatir eso. Digo, mira, tú estás equivocado, eso no es así. ¿Cuál es la respuesta inmediata tuya? Te lo voy a decir. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, consultemos juntos. Esto es serio, está en peligro tu vida. ¿Cómo reacciona un creyente frente a una mentira de esta índole? Se lo voy a decir.
Sin importar las amenazas, no detengas la obra. Nada te debe distraer de la responsabilidad grande de la edificación y, en el caso de nuestra iglesia, edificar las almas con la palabra de Dios. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices. ¿Qué contestó Nehemías? Eso no es cierto. No es cierto, sino que de tu corazón tú lo inventas. Usted sabe que una mentira dicha muchas veces se vuelve en la mente de la gente verdad. Hay muchas mentiras que ya son parte de un lavado de cerebro a mucha gente. Si tú, frente a una acusación de esta, no trates de discutir con eso. No, yo no sé de dónde sacaron eso, pero ¿por qué inventaron eso de mí? De que estoy conspirando con el rey. Yo nunca... No discuta con ellos. El mentiroso es mentiroso. Hay un dicho que dice, bochinche aclarado, nunca terminado. Es que no hay forma de tú aclarar eso, porque es una mentira. Las mentiras no se aclaran. Simplemente, eso es cuento tuyo, eso lo inventaste de tu propio corazón. Eso no que es algo bueno, eso saberlo, ¿no crees? Cuando uno mira, Fernández, pero han dicho de ti. Yo tuve cuando trabajaba, un estudio bíblico con compañeros de trabajo, en la hora del almuerzo, y mandaron una nota al gerente general que aquí hay, Ricardo Fernández tiene una secta dentro del banco, y se reúne y está en las horas de trabajo. Y yo no sé qué va a hacer usted, gerente, frente a este hombre. Escrita, llevada allá. ¿Qué es lo que querían? Querían despedirme. Pero resulta que yo tenía dentro de mi estudio a la propia jefa y le dice el gerente, oye, tú que encárgate de esto. Yo no sé qué quiere decir con esta cosa de que hay un hombre ahí con una secta allá adentro. Lo que tú digas. Entonces ella dice, eso no es así. Yo cogí una rabia. Contra, ¿por qué tú te metes con la pan de mi familia, oíste? Pero esto es espiritual. Esto no se defiende a puño. Simplemente cada vez que nosotros estamos haciendo una obra va a haber el enemigo y va a contrarrestar esa obra. ¿Es o no? Cada vez que hay una avanzada del Evangelio, hay una oposición al Evangelio. Siempre va a ser así. Nunca va a haber, oye, qué bueno compartir la fe, qué hermosos los convertidos. No, Satanás siempre va a tener agentes secretos que te van a espiar, te van a conspirar contra ti. Siempre va a ser así. Por eso que yo dejé de ser Boy Scout hace tiempo. Yo ahora soy soldado de Cristo, vigilante, porque hay que estar vigilante, porque donde tú lo menos lo esperas, y en el momento de mayor debilidad, ahí viene el ataque. Siempre va a ser así. Eso no cambia. Satanás, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, cuando le dice, reunámonos. Bueno, no hemos terminado. Dice, tú inventas eso de tu corazón, porque todos ellos nos que amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Crear miedo. Y el miedo paraliza. El miedo al hombre pone lazo, dice la Escritura. Entonces el propósito es volvernos miedosos. Pero Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Señor, y por muy grande que sea la oposición, Dios está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Dios está con nosotros. Pero hay algo más, dice. Ellos pensaban que si se paraba la obra, si se intimidaba a Nehemías, se iban a debilitar los demás. Si el líder cae, el equipo cae también. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Fortalece, hay un salmo que dice, fortalece mis manos para la batalla. Que no nos debilitemos, gracias Señor, porque la obra del Señor se hace en el Espíritu, no en nuestras fuerzas. No tiene que ver con técnicas, estrategias
pueden variar los métodos, pero la obra de Dios es espiritual. Danos la fuerza en nuestras manos, Señor. Dice Nehemías. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delai, hijo de Metabel. Léanlo, pero no se lo memoricen. Porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios. Nehemías, la cosa viene seria. Ven, métete dentro del templo. Esto es una amenaza inminente. El mismo rey te va a venir a arrestar. Ven. Ahora viene la amenaza de adentro. Una cosa es Sanbalat y Tobías y Gesem, y otra cosa es adentro. Métete en el templo. Vamos a tener un asilo aquí en el templo. Si esta noche vendrán a matarte. Esta noche vendrán a matarte. Vamos, cuídate, tú eres importante. Entonces dije, aleluya, Señor. Haznos que copiemos, que guardemos e imitemos el ejemplo de Nehemías, Señor. Un hombre como yo ha de huir. ¿Qué clase de ejemplo le voy a dar al pueblo del Señor que está construyendo este muro? ¿Yo voy a huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Es una muestra de debilidad, de miedo. No entraré. No lo voy a hacer. Aunque tema por mi vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía, porque era supuestamente parte de la clase sacerdotal, que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Guaya. Miren lo que hace el dinero, raíz de todos los males. Pero tenemos que tener la mirada fija en nuestro trabajo, en nuestro galardón, en hacer lo que el Señor nos ordenó hacer. Y estoy terminando, mira. Dice, porque fue sobornado para hacerme temer. Así. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Que tengas miedo, te abandones, que dejes la obra por cuidar tu vida. Y acuérdense que dice Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy. Cuando tú tienes paz en tu corazón, eso significa que Dios tiene el control del asunto. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios. ¿Qué pasa cuando oro? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, que es mi parte emocional, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si Dios te da la paz, es que tiene el control de la situación. Y si Dios te dice, Señor, en obediencia a ti, porque este muro era parte de la voluntad de Dios que se hiciera, y no iba a dejar sin paz a su siervo Nehemías, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre, es decir, que iba a perder su testimonio si se refugiaba en el templo. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat y de Sanbalat. Conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, profetiza otra más. Y de los otros profetas que procuraban, ¿qué cosa? Infundirme miedo. No escuches la voz del diablo, que él quiere que tengas miedo, porque él es un acusador. Busca la paz que sobrepasa todo entendimiento. Busca la paz. El miedo va a estar siempre en Satanás, acusándote, infundiéndote miedo en todo momento. Pero sin embargo, con toda la oposición, porque
Si ustedes me han seguido, esto ha sido una guerra continua, una guerra sin cuartel. Los obreros tenían el palaustre, ¿cómo le llaman eso? Palaustre, pero otro nombre, para que Pancho traduzca. La llana, bueno, la pala esa, repellar. Y el otro lado, ¿qué? La espada. Somos obreros y soldados. Si estamos de obreros y no estamos revestidos del poder de Dios para enfrentar el ataque del enemigo, estamos derrotados. Tenemos que mantenernos en guardia en la oración, en todo momento, en toda ocasión, en todo lugar. Orad sin cesar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está buscando a quién devorar. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, día exacto, en 52 días, impresionante. El muro de una ciudad que debía tener más alto que el techo ese, de toda una ciudad, con grandes enemigos en contra, y fueron 52 días. Es un récord mundial. Es un récord. En verdad que cuando Dios estamos dispuestos a servirle, Él hace maravillas. 52 días, hermano. Y dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, porque siempre el pueblo de Dios va a tener enemigos. El mundo entero está bajo el maligno. Es más, Satanás usa a los propios incrédulos para ir contra el creyente. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. El mundo entero en ese momento se conmocionó, temieron, se asustaron ellos ahora de que esta obra le hiciera al pueblo con la ayuda del Señor. Y se sintieron como humillados. ¿Te das cuenta? Persiste en la obra que Dios está con nosotros. Persiste, no te rindas. Mantente, Dios está conmigo y Dios me va a dar la fuerza para seguir. Pase lo que pase, no voy a abandonar, no voy a tirar la toalla. Porque Dios está con nosotros. Porque eso no es humano, es divino, es por el poder del Espíritu Santo. Fueron y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Porque Dios es un Dios de maravilla. Y ahora que Cristo está pronto a venir, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Si no alumbramos nosotros, nadie lo va a hacer. Si ocultamos el Evangelio en estos últimos tiempos, van a perecer la gente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a seguir. Pareciera que dice, no va a ser así. Y fueron felices para siempre. Aquí no termina el asunto. Aquí siempre la guerra espiritual se mantiene. Dice así que, asimismo en aquellos días, iban muchas cartas de los principales de Judá, fuego amigo, de los principales de Judá, a Tobías. Había una correspondencia. Si hubiera sido email, cada ratito estaban comunicándose, conspirando continuamente. El muro estaba hecho, pero seguía la conspiración. Y los de Tobías venían a ellos. Carta tras carta, correspondencia. Porque muchos, miren la palabra, muchos en Judá se habían conjurado. ¿Qué es conjurar? Ponerse de acuerdo para matar a alguien o para hacerle daño a alguien. Es una conjura con él. Porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Iba Johanán, no se lo aprenda, su hijo había tomado por mujer
a la hija de Mesulam, hija de Berequías. Que hermano, ¿sabe cuál es la desgracia de nosotros? Se lo digo, ¿cómo se debilita la iglesia? ¿Cómo se debilita el pueblo de Dios? Cuando nos juntamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quién pierde? El Señor nos llama a que no nos juntemos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento, no hay acuerdo, no hay participación entre un creyente y un incrédulo. ¿Quién pierde para abajo? No, dice que me va a dejar el tren, dice la muchacha. Yo me monto en este tren que pasó. Cuidado con eso, que te tiran del otro lado. Y dice también, yo lo convierto para abajo. Hermano, el yugo desigual no es una prohibición, es una inconveniencia. El que pierde en el yugo desigual es el creyente. A menos que tú verdaderamente ores y tú lo entregues al Señor. Y ha pasado también, no es que no ha pasado, que se convierte, pero mejor asegúralo antes de casarte. Asegúrate que vas a pasar un martirio. ¿Y qué pasa con este yugo desigual? Ellos hicieron alianza, sí, porque el yerno están emparentados con Sanbalat y Tobías. Tu hijo, mira, el peor enemigo de Nehemías y del pueblo del Señor, están emparentados con la gente de acá de Judá. Yugo desigual totalmente. Y por eso que el creyente, nosotros como creyentes, procuremos casarnos en la misma fe. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a tener armonía. Y aún así es difícil, ¿verdad? Pero ustedes saben bien que por el apuro, por el oportunismo, se van empantando equivocadamente. No es que yo lo he visto, que él es mejor que los de la misma iglesia. Él es mejor que los de la misma iglesia. Cuidado con eso. En nombre del Señor Jesús. Y hay muchas historias horribles sobre ese asunto. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Quiénes son los enemigos ahora mismo de Nehemías? Su propia gente sacerdotal que están emparentadas con el enemigo allá. El yugo desigual es perjudicial, muy perjudicial. En el nombre de Cristo. Nosotros aquí como en la iglesia de Cristo, ¿no somos perfectos? No somos perfectos. Pero nos casamos con los ojos abiertos. En el mundo dicen que el amor es ciego, es verdad, ellos sí están casándose a los ciegas. Pero nosotros acá conocemos al hermano, estábamos en el ministerio juvenil, crecimos, conozco al papá, a la mamá. Yo sé quién es, qué pata puso ese huevo, yo lo sé, lo estoy viendo, ¿quién es? Pero allá es a lo que salga, a la casualidad. Por eso se llama de que amor a primera vista. Y se estrella porque no vieron bien. Entonces, el yugo desigual aquí se está viendo lo perjudicial del yugo. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Y termino esta parte. Porque muchos en Judá se habían conjurado, porque era yerno, ya lo leí. También contaban delante de mí. Miren esto, estos mismos que se habían emparentado con el enemigo, dice que me contaban a mí de las buenas obras de él. Tú sabes una cosa, Nehemías, a ti te han dicho mal, pero Tobías es un buen hombre, mira. A Sanbalat, buena gente son ellos. Quizás ellos han sido distorsionados, han dicho cosas, pero ellos son muy buenas. Contaban bien ahí lo dice o no. Dice que contaban dice delante de mí las buenas obras de él. Y a él le referían mis palabras. O sea que mira, ya le dije esto. ¿Y qué te dijo? No confía. Todo lo que se lo soplaban allá. Y enviaba a Tobías cartas, seguían así, para atemorizarme. ¿Cómo es el diablo? Insistente, continuo. Y nosotros vamos a ser constantes en la oración. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar de su auxilio, de su poder. Y termino como una aplicación. Si el enemigo es implacable,
Y no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, aleluya, en las regiones celestes. Si mi enemigo es Satanás y todo el imperio de maldad, ¿cómo tengo que estar? Con toda mi armadura, Señor. Porque ¿a quién va a atacar Satanás? ¿Al armado o al desarmado? Al desarmado. Entonces dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortalécete en el Señor. ¿Cómo dice ahí? Fortaleceos en el Señor. ¿Quién da la fortaleza? El Señor da la fortaleza. No mis capacidades, no mi currículum. La fortaleza viene del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se hablan de los superhéroes, los cómics de los superhéroes, que tienen poderes especiales. Nosotros somos no un superhéroe, tenemos más fortaleza porque nos ampara la fortaleza del Señor. Lo demás es un cuento, una fantasía. Y nosotros tenemos el poder de su fuerza. No salga desarmado frente a la vida si tenemos el poder de Dios con nosotros. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha, quiere poner trampas, mentiras. Vístete de toda la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino, ya lo comenté, pero lo leemos de nuevo, porque en guerra misada no muere soldado, pero mueren muchos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo el ejército del diablo contra nosotros. Pero ¿cómo lo enfrentamos? Esto no es una lucha de fulanito contra sutanito, sino del creyente contra las fuerzas de maldad. Lo enfrentamos con el poder y la fortaleza de Dios. Y Dios usó a Nehemías para que en 52 días se hiciera ese muro. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Va a haber días malos? Y habiendo acabado todo, estar como firmes. Firmes. Quiere decir que termina la batalla. ¿Y cómo terminamos? Firmes. Pero por favor, no te quites la armadura. Bueno, ya terminé, esta batalla estuvo brava, estuvo fuerte, pero bueno, descanso, relax. Mantente armado, porque el diablo es constante, insistente e implacable. Así las cosas, hermano. Oye, perdonen, ya aquí termino. ¿Cómo tienes que estar tú en la vida espiritual? Hermano, ¿están allí? ¿Cómo están? No oigas la mentira, no negocies con el enemigo. No trates de aclarar la mentira, eso no se puede. Mantente en firme en tu misión, en tu trabajo. Y no escuche todo lo que sea para distraerte de la obra. Te reprendo, Satanás. En nombre de Cristo Jesús. No saludé a los que por primera vez vinieron. ¿Quiénes vinieron por primera vez? Nadie. Acá, mi hermano. Ya hay 2 más. 2, ¿ok? ¿Qué más? 3. Muy bien. También quiero, en esa esquina de allá, quiero saludarlos. Quiero saludarlos. Y también a los que han venido recientemente y no hemos visto, ahí los voy a ver. Para conocerlos personalmente. ¿Está bien? Los espero allá. Y también el que dice, bueno, yo no vengo primera vez hoy, pero sí he venido antes, pero estoy reciente. Nos vemos allá. ¿Está bien? Entonces vamos a orar. ¿Qué hay que hacer frente a un implacable enemigo? Ser constante en oración, mantenemos firmes
Dios, oh Señor. Vamos, ¿qué tal, Pancho? Vamos a cantar ese canto de nuevo en el pasado. Oh Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, fortalece nuestros brazos y nuestras manos para la batalla, Señor. Fortalécelo, haznos firmes en ti, Padre Santo. Que no oigamos la voz del enemigo que nos quiere que abandonemos nuestra obra, abandonemos nuestros hogares, abandonemos nuestra responsabilidad, que tiremos la toalla, Señor, que mis hermanos sepan que no vamos a abandonar, porque Cristo está con nosotros. Padre, acompáñanos de la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, para vencer en las batallas con la armadura del soldado, porque vamos de batalla en batalla, pero de todas nos libró el Señor. Oh Señor, que mis hermanos se acojan a ti, se amparen en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.